marxista que consideraban que eso era casi una dejación de los ideales más. Digo, no, bueno, para terminar, pues si no sería largo, el problema es que han pasado de ese momento, yo hablo de los años 50, han pasado pues ya más de 60 años, ¿no? Y en estos 60 años no es solamente todas las experiencias políticos, sociales y económicas que ha vivido la humanidad, sino que creo que sería absurdo de nuestra parte permanecer en una concepción puramente teórica, inclusive de la transformación social, sin tomar en consideración, sin analizar, sin estudiar lo que ha sido esa transformación de la sociedad. Ya no es una sociedad en cada uno de los países, se puede decir que es una sociedad planetaria y que se enfrenta a modos de funcionamiento que cada vez son casi, se puede decir, los mismos. Es decir que yo creo que situar el problema de la transformación social puramente en un plano teórico nos llevaría de nuevo a divergencias que acabarían en no, quizá, porque si nos ponemos en un plan no sectario podemos superarlo, pero que nos limitarían en la eficacia para poder combatir al sistema capitalista, que él sí actúa de una manera global. Entonces, ¿cómo hacer abstracción si dentro del análisis teórico de lo que fue la concepción de la transformación social imaginada por Marx, imaginada por Bakunin, todos los que antes de Marx o todos los que después de Marx contribuyeron al desarrollo de las ideas marxistas, y lo mismo para las ideas anarquistas, esa diversidad de marxismos que has dicho y de anarquismos que pueda haber, cómo hacer abstracción de todas esas experiencias históricas vividas en estos años. A mí me parece que no podemos hacerlo y que hay que sacar una consecuencia de esas experiencias. Y esas experiencias nos ponen, yo creo, en evidencia, al menos para mí, quizá me equivoque, pero al menos esa es la conclusión a la que yo he llegado, es que en tanto que ideologías, tanto el marxismo como el anarquismo cometieron el error de pretenderse un análisis científico riguroso, objetivo, histórico, materialista inclusive, de la sociedad, de la evolución de la sociedad como un ser vivo, y sin embargo pretendieron poder suponer y prefigurar lo que era el porvenir, sin darse cuenta que cada etapa de la vida de una sociedad determina lo que esa sociedad es en función de lo que piensa esa sociedad en su momento histórico. Entonces, no es para decir que las ideas de Marx o de Bakunin han envejecido, sino que es necesario situar el pensamiento de Marx y el pensamiento de Bakunin, por simplificar, para no hablar de todos los demás pensadores, situarlo en su contexto histórico, en el momento en el que ellos vivían y en función de lo que ellos podían tener como conocimiento, como información, para poder comprender el funcionamiento de la sociedad en ese instante. Que se equivocaran cada por venir, pues es normal, como nos equivocaremos nosotros también, si hoy pretendemos que ya estamos en la capacidad de poder prefigurar lo que será el futuro mañana de la sociedad. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Lo hemos podido constatar si analizamos el proceso histórico de cómo las sociedades humanas han ido generando y pasando de diferentes formas, de formas sociales de unas a otras, cómo han ido cambiando inclusive la manera de concebir la relación y el vínculo de una persona a otra, esa alteridad ha ido modificándose, la relación del hombre a la mujer, etc. Todos esos cambios que son determinantes para la forma de relación en una sociedad humana. Bueno, pues todo eso, para llegar a la parte de lo que puede ser el marxismo y el anarquismo hoy, en el siglo XXI, yo creo que es fundamental, pues, considerar que por parte del socialismo científico, si llamamos así y si resumimos así, lo que puede decir el marxismo, porque no podemos
resumir el marxismo al pensamiento de Marx, a lo que fue la obra crítica del capitalismo de Marx, aunque se integre dentro de eso. Pero el marxismo es también la manera en que un sector de esta sociedad ha intentado cambiar la sociedad e establecer una sociedad diferente, una sociedad en la que por lo menos estaba en un proceso de avance hacia el socialismo y hacia el comunismo. Es decir, que ha habido durante estos 60 años un sinnúmero de experiencias realizadas por el sector marxista en que ha podido, de una manera más o menos, se puede decir casi acabada, de meter en práctica lo que era su teoría revolucionaria. Su teoría revolucionaria era que el capitalismo, para poder destruir el capitalismo, había que destruir el Estado capitalista, es decir, que había que conquistar el poder, fuese por los medios revolucionarios violentos o fuese a través de elecciones inclusive parlamentarias. Todos lo sabéis y no creo que tengan necesidad de argumentar más en este sentido, que tanto en lo que es en ese tipo de transformación de la sociedad en base a ese concepto de la conquista del poder, para que el poder pueda comenzar a establecer formas de relación económica y social que permitan a esa sociedad llegar a una etapa en que pueda desaparecer inclusive el Estado mismo socialista, ya no diré la dictadura del proletariado. Esto se ha vivido durante estos 60 años en un sinnúmero de países y de experiencias en los que estos grupos marxistas han conseguido la conquista del poder y han podido tener la hegemonía de ese poder en cada uno de esos países, de poner en práctica sus proyectos. No creo que de este balance, y creo que hay necesidad de hacerlo, se pueda deducir que ese proyecto revolucionario de transformar la sociedad a través de la conquista del poder haya permitido cambiar la sociedad. Creo que un gran aporte, y para mí eso es fundamental, es el trabajo hecho por los marxistas críticos, que finalmente en base a estas experiencias se han puesto como parte central de su reflexión el funcionamiento del poder. No solamente el problema del poder capitalista, sino del poder revolucionario. ¿En qué medida el poder significa el mantenimiento de una dominación? ¿Una dominación de quién? Pues de los que controlan el poder, es decir, del aparato burocrático. El hecho de que ese poder no se haya podido democratizar en ninguna de estas experiencias, y que no solamente no se ha podido democratizar ni poder crear las condiciones para el paso a lo que podría ser el comunismo ya sin Estado, sin burocracia y sin dominación, o sea, una sociedad de igualdad y de libertad. Yo creo que es un hecho determinante, es una experiencia que me parece fundamental, porque demuestra que por lo menos hay algo que allí falló en lo que era la teoría revolucionaria del marxismo. No significa eso que el marxismo renuncia al cambio de la sociedad, y que no busque y que no siga planteándose como objetivo fundamental una sociedad sin clases y una sociedad sin dominación y explotación. Pero el problema es que los medios que preconizaba para ese cambio no han funcionado. Bueno, por parte del anarquismo, quizá por su incapacidad o por otro tipo de causas, ni siquiera ha podido llegar a poner más que en zonas muy pequeñas y por tiempo muy cortos, más o menos, en práctica algo de su proyecto revolucionario, pero como fue el caso de España durante la guerra, pero fueron en condiciones muy especiales que no creo que merezca la pena de tomarse como un argumento para decir el anarquismo es capaz, el anarquismo funciona. El anarquismo en este sentido lo único que tiene como mérito
es que frente a lo que era el proyecto de transformación revolucionaria del marxismo, ponía ya desde Bakunin quizá, y cuidado que Bakunin denunciaba eso cuando también en su conducta y en su manera de actuar militante no siempre lo aplicaba, que era el problema de la concentración del poder en unas pocas manos, la gestación de ese poder de una clase burocrática. Bueno, todo eso, sí, el anarquismo en cierta medida puede decir, ya lo dijimos, pero no es suficiente con decirlo. El problema es encontrarle una solución a eso. Y el anarquismo, por el momento, tiene como promesa, tiene como perspectiva el decir que, y es fundamental que la mayor parte de los marxistas críticos hoy en día lo hacen suyo, es que para que ese proceso de transformación revolucionaria pueda llegar realmente a la desaparición del Estado y, por supuesto, a crear las condiciones de una sociedad igualitaria sin jerarquías y de libertad, se necesita que los pasos que lleven ahí sean consecuentes. Es decir, que el problema es que dentro del proceso revolucionario tiene que estar ya implícito la idea de la sociedad que se quiere alcanzar. Y entonces, para mí, un motivo de interés y en cierta manera de entusiasmo hoy es el analizar lo que está sucediendo en un país, Cuba, en donde hace más de 50 años se ha pretendido haber establecido una sociedad en base a las teorías marxistas y en base a un socialismo, al socialismo, no le ponen más calificativos, y que ha generado una sociedad en la que el Estado ha controlado toda y sigue controlando toda la economía, en la que todos los ciudadanos son dependientes de ese Estado, pero que, claro, los propios marxistas, cuando analizan el funcionamiento de esta sociedad, dicen sí, pero los medios de producción no son de los productores, son del Estado. Los productores, los trabajadores, son asalariados del Estado, están explotados por el Estado, por un Estado que pretende socialista. Y claro, ese Estado no es nada empírico, es algo concreto, es su burocracia. Y de ahí que haya surgido desde hace ya varios años toda una corriente marxista formada en el marxismo-leninismo de las escuelas cubanas, puesto que además no tenían otra posibilidad de educación. Pues ha surgido todo un sector de marxistas que dicen lo que falla aquí es que no ha habido una democratización de la gestión del Estado. Bueno, el problema es que era posible, o por qué no ha sido posible esa democratización de la gestión del Estado. Es que es la existencia de personalidades carismáticas que centralizan el poder y que hacen que los pueblos, las masas, se entreguen a ellos y pierdan toda capacidad de crítica, o es el hecho de concentrar todo en el Estado. Entonces hay un debate muy interesante, porque claro, se plantea, como ha sucedido en todos los demás países donde se ha experimentado ese tipo de socialismo, de que el problema es que ni siquiera ha sido ese socialismo capaz de ser eficiente al nivel económico, al nivel productivo. Y no es solo también que en su funcionamiento macroeconómico haya roto sus vínculos con el capitalismo internacional, sino que al contrario es dependiente de ese capitalismo internacional. Las mercancías que pueden vender, las materias primas, una gran parte del funcionamiento económico de esas sociedades es dependiente de las multinacionales